Tras la Premier League conseguida por el Arsenal en la temporada 2003-2004, en la cual no perdieron ninguno de sus 38 partidos disputados, este equipo, que contaba con jugadores como Thierry Henry, Patrick Vieira o Robert Pires entre otros, fue bautizado como los Invencibles. Pero, ¿y si te digo que hay otro club en Inglaterra que no solo ya había conseguido esta hazaña, sino que lo hizo mucho antes que el equipo Gunner? Más específicamente, 115 años antes. Quédate porque te voy a contar la historia del Preston North End, los Invencibles originales. Fundado en 1863 como un club de cricket, jugó sus primeros partidos en Marsh, cerca del río Ribble, en Ashton Preston. Pero no duraría mucho ahí, ya que en ese mismo año se mudarían a Moor Park, en el norte de la ciudad, adoptando ya en su nombre el North End en reconocimiento a su nueva ubicación. Y el 21 de enero de 1875 alquilaría un campo frente a Moor Park, el cual sería desde entonces y hasta el día de hoy el hogar de su estadio Deepdale. Su plan inicial en 1877 era utilizarlo para la práctica de rugby como actividad de acondicionamiento físico en invierno, pero debido al poco éxito obtenido, optaron mejor por crear un club de fútbol, creando así en 1880 al Preston North End Football Club. Su primer título llegaría en 1887 al ganar la todopoderosa Copa Lancashire, pero más importante que eso fue que lograron la mayor goleada de la historia de la FA Cup, derrotando al Hyde en primera ronda por 26-0. Jimmy Ross metió 8 goles en ese partido, lo cual contribuyó a que en esa copa llegara a 19 tantos, lo cual también es un récord de la competición. Para su mala suerte, no iban a salir campeones de esa edición, ya que perdieron en la final contra el West Brom. Sin embargo, la época dorada de los Lily Whites estaba por llegar. El 2 de marzo de 1888, el secretario del Aston Villa, William McGregor, escribió una carta al comité de su club y también a la de Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Preston North End y West Bromwich Albion, proponiendo la creación de una liga de fútbol entre los mejores clubes del país. Y el 17 de abril de ese mismo año nacería la Football League, donde los 12 clubes fundadores jugarían 22 partidos entre sí y el que consiguiera quedar más alto bajo el sistema de 2 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 por derrota se consagraría campeón. El Preston no solo se consagraría campeón de la primera edición de la Football League, sino que además lo haría sin perder ningún partido. 18 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Ese equipo fue nombrado como los Invencibles, y bajo la figura de su gran estrella, John Goodall, fueron el primer equipo en lograr un doblete, siendo campeones también de la FA Cup, donde ningún equipo fue capaz de meterle ni siquiera un gol. Al año siguiente volverían a campeonar, quedando 2 puntos por encima del Everton. Sin embargo, esa sería la última vez que iban a conseguir dicho título, ya que quedarían subcampeones por 3 años seguidos en el 91, 92 y 93. En 1922, ya con 2 descensos de por medio, consiguieron llegar a una nueva final de la FA Cup, pero no lograrían consagrarse campeones ya que el Huddersfield Town los derrotó por 1-0. Durante lo que restó de década del 20, pudieron contar en sus filas con Alex James, un ídolo de la afición durante las 4 temporadas que disputó en Deepdale. En 1929 fue traspasado al Arsenal por 9.000 libras. Luego de su venta, el club quedó hundido en la segunda división y se salvó 2 veces del descenso a tercera. Pero en 1934, tras varios fichajes como por ejemplo el de Bill Shankly, consiguieron su tan ansiada vuelta a primera. Durante el siguiente periodo conseguirían quedar terceros en 1938, pero donde iban a estar más presentes iba a ser en la Copa, donde llegaron a una nueva final en 1937, la cual perdieron con el Sunderland, y en 1938, ahora sí, ganarían 1-0 contra el Huddersfield con un gol al último minuto de George Match. Este además fue el primer penal otorgado en Wembley. En el periodo entre 1939 y 1945, la liga se vio lógicamente interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y tras su regreso, el Preston volvería a bajar en la temporada 48-49. Sin embargo, en segunda nacería la mayor estrella de toda su historia, Tom Feeney. Un jugador que podía desempeñarse en todo el frente de ataque, reflejado en su récord de 210 goles en 473 partidos.
Con él como figura, conseguirían el campeonato de segunda, devolviendo a su club al lugar que le pertenecía en la primera división. Fini rechazó una oferta de 10.000 libras, una casa y un auto por parte del Palermo en una muestra de lealtad sin precedentes al club de sus amores. Siendo además recordado como un modelo de profesional que nunca olvidó sus humildes comienzos y era una inspiración para los fanáticos y compañeros de su equipo. En la temporada 53-54, Fini y sus compañeros llevaron nuevamente a su equipo a Wembley para disputar una final de la FA Cup. Sin embargo, la derrota por 3-2 frente al West Brom acabó siendo lo más cercano que Fini llegó a estar de conseguir un título con el club de su ciudad. Para su consuelo, en ese año fue galardonado con el premio al futbolista del año, premio el cual conseguiría nuevamente en la temporada 56-57. Tras una buena temporada 57-58 en la que cosecharon un subcampeonato, el optimismo para la temporada siguiente era muy alto. El Preston comenzó muy bien, pero tras una lesión de Fini, sufrieron y no pudieron cumplir con las expectativas. Tras su retirada en el año 1960, el club no consiguió mantenerse y fue relegado a la segunda división. Los Lilywhites intentarían regresar a primera teniendo como columna vertebral a sus jóvenes que ese año consiguieron llegar a la final de la FA Cup juvenil. Y pese a haber vuelto a conseguir llegar a una final en 1964, en 1970 bajarían a tercera división por primera vez en su historia. Es entonces cuando llega al club Alan Ball, pero no hablamos del campeón del mundo con Inglaterra en 1966, sino de su padre. Él lideró el equipo en su regreso a segunda división, pero tras una mala racha de resultados, fue despedido y en su lugar contrataron a Sir Bobby Charlton, el cual no pudo evitar un nuevo descenso a la tercera categoría. En la década de los 80, pese a haber vuelto a segunda, iban a vivir uno de los peores momentos de toda su historia, ya que no solo volvieron a descender a tercera, sino que estuvieron muy cerca de desaparecer en la 83-84, pero gracias al trabajo de sus hinchas, consiguieron reunir las 250.000 libras necesarias para salvar al club. Aunque no desaparecieron, su nivel futbolístico siguió siendo muy malo, por lo que en 1985 no pudieron evitar el descenso a cuarta división, y su primera temporada en la última categoría del fútbol profesional inglés terminó siendo aún peor, quedando 23º. Para mantenerse en el fútbol profesional tuvieron que recurrir a reelección, algo que actualmente suena raro, pero en ese momento consiguieron salvarse gracias a que la mayoría de clubes con derecho a voto eligieron mantenerlos en la pirámide profesional. Esta decisión pareció clave, ya que al año siguiente volverían a tercera y tan solo 2 años después quedarían sextos, por lo que podrían aspirar a un ascenso a segunda vía playoff. Pero no solo perdieron contra el Port Vale por un global de 4-2, sino que entrarían en declive nuevamente y volverían a cuarta. Su regreso a tercera se dio en 1996 tras haber perdido en 2 ocasiones consecutivas en playoff. Durante el año del ascenso comenzaron con las remodelaciones de Deepdale, empezando por la inauguración de la Tom Finney Stand y seguido por la Bill Shankly Cup terminada en 1998, año en el que además contratarían a David Moyes, con quien llegarían a su mejor clasificación desde 1981. Pero como era de esperarse siendo el Preston, volverían a caer en playoff. Igualmente, al año siguiente, todavía bajo las órdenes de Moyes, conseguirían su tan ansiada vuelta a segunda. Estuvieron muy cerca de conseguir un segundo ascenso consecutivo y llegar a la Premier League, pero parecería nuevamente su mayor enemigo, los playoffs, donde en la final cayeron goleados 3-0 contra el Bolton, lo cual los mantuvo como un equipo de segunda división. Su suerte no cambiaría en los siguientes años, cayendo en la final contra el West Ham en 2005 y en las semifinales contra el Leeds United en 2006 y Sheffield United en 2009. Luego de este último playoff, el hasta entonces técnico Alan Irvine dejó el club y fue sustituido por el hijo de Sir Alex Ferguson, Darren Ferguson, que lejos de ser un buen entrenador como su padre, terminó por hundir al Preston con un 17º lugar y un descenso a League One en el año 2011. El 2014 será recordado sin dudas como uno de los años más tristes para la afición Lilywhite, ya que el 14 de febrero de dicho año se daría a conocer la noticia de la muerte de Tom Finney, su máximo ídolo y referente. Además de esto, cayeron por 9ª vez en los playoffs de ascenso en semifinales contra el Rotterdam, alargando así una maldición que parecía no tener fin.
Al año siguiente, sin embargo, sucedió lo impensable, lo que nadie hubiera podido prever. Tras una gran campaña en la cual casi consiguen la promoción directa, se plantaron en playoff como terceros clasificados. Consiguieron pasar la instancia de semifinales contra el Chesterfield y esta vez sí, conseguirían ganar la final en Wembley contra el Swindon Town por 4-0. Luego de ese ascenso en 2015, el club de Lancashire se consiguió mantener en Championship, donde continúan al día de hoy, a la espera de lograr llevar nuevamente a la élite del fútbol inglés a un club que algún día supo lo que era ser invencible. Si te gustó el video, no dudes en dejar tu me gusta, de suscribirte y compartir el video para ayudar a crecer este proyecto. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima con más historias del fútbol inglés.